Bien, muy buenos días, chiquillos. Hoy vamos a resolver problemas de sistema de ecuaciones y vamos a comenzar con este problema, que básicamente es un problema que se extiende entonces en tres ejercicios. Dice averiguar el número de animales de una granja, sabiendo que el primer ejercicio sería la suma de los patos y las vacas es de 132 y la de sus patas es de 402. El segundo problema, que es independiente al anterior, dice se necesitan 200 kilos al día para alimentar a las gallinas y a los gallos. Se tiene un gallo por cada 6 gallinas y se sabe que una gallina come una media de 500 gramos, el doble de un gallo. Y también el tercer ejercicio sería, se piensa que la sexta parte de los conejos escapan al comedero de las vacas, lo que supone el triple de los animales en dicho comedero. Ya vamos a comenzar con el primero, que dice la suma de los patos y las vacas. Entonces, lo primero que deberíamos plantear para este ejercicio, para el de las vacas para los patos y las vacas, vamos a comenzar entonces con el primero, ya, sería entonces definir algunas variables. Lo primero que vamos a definir entonces como la letra P, que sería el número de patos con los que vamos a trabajar, y luego vamos a definir la V como el número de vacas que nosotros deberíamos estimar, deberíamos obtener. Bueno, la primera parte que dice acá, dice que la suma de los patos y las vacas es de 132, ¿ya? Lo podríamos entonces traducir de la siguiente forma. Entonces, esa frase que es la suma de los animales es de 132. Por lo tanto, como nosotros sabemos que tenemos P cantidad de patos y V cantidad de vacas, entonces lo que podríamos plantear es simplemente P más V igual a 132. Entonces ahí tendríamos nuestra primera ecuación en este sistema de ecuaciones. Luego la segunda ecuación va a surgir en la segunda parte de esta frase que dice y la de sus patas es de 142. O sea que la suma de las patas de los animales es de 402. Entonces, entre paréntesis, vamos a plantear lo siguiente. Nosotros sabemos que los patos tienen dos patas, dos patitas con las que caminan. Entonces, lo que vamos a hacer acá es decir que cada pato tiene dos patas. Y además, también tenemos vacas, ¿cierto? Y las vacas tienen cuatro patas. Entonces, vamos a poner aquí que las vacas, cuatro patas. Por lo tanto, ¿cómo quedaría esta segunda expresión, esta segunda frase, planteada como una expresión matemática, como una ecuación? Entonces lo que deberíamos plantear es lo siguiente. Nosotros sabemos que por cada pato nosotros sabemos que hay P cantidad de patos, deberíamos multiplicarlo por 2. Y esa sería la cantidad de patas que tendríamos. Nosotros, por ejemplo, podríamos pensar que tenemos 100 patos, pero como tenemos 100 patos, ¿cuántas patas deberíamos tener? Pata me refiero a sus pies, ¿ya? Sería entonces el doble. Por lo tanto, entonces lo que planteamos acá es por toda la cantidad de patos que nosotros tenemos, deberían tener cada uno 2. Si pensamos que ninguno está lisiado. Y luego, más, nosotros sabemos que en base al mismo argumento, por cada vaca nosotros tendríamos 4 patas. Y la suma de esas dos cantidades debería ser, según esta frase, de 402. Entonces nosotros aquí tenemos que la suma de las patas de los animales es de 402. Nosotros sabemos que son 2 patas por cada pato, ahí está, más 4 patas por cada vaca, que aquí estaría. Y la suma de toda esa cantidad de patas debería ser de 402. Entonces nosotros vamos a obtener el siguiente sistema de ecuaciones. Obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Sería entonces P más V igual a 132. Y también tenemos la ecuación 2P más 4V
igual a 402. Ese sería nuestro sistema de ecuaciones. Recuerden, chiquillos, que si nosotros tenemos dos incógnitas, como por ejemplo en este caso es v y p, deberíamos tener dos ecuaciones para poder desarrollarla. Y lo que vamos a hacer ahora es desarrollar este sistema de ecuaciones. Recuerden que nosotros tenemos hartos métodos para poder resolver este sistema. Vamos a usar el método de reducción. Método de reducción. Y el método de reducción, entonces, va a consistir en lo siguiente. Vamos a tomar este sistema de ecuaciones. Y este método de reducción consiste en igualar los coeficientes numéricos, que pueden ser, en este caso, de P o de V. Ahí depende de cada uno. Aquí conviene cualquiera de los dos, en verdad. ¿Ya? Ahí depende de cada uno. Pero, por ejemplo, para poder igualar los coeficientes numéricos, pero ojo, con signo opuesto, lo que podríamos hacer es igualar los coeficientes numéricos del P. ¿Ya? ¿Y cómo podríamos hacerlo? Fíjense que aquí nosotros tenemos abajo un 2P y arriba tenemos un P. Tenemos dos opciones. Una opción es multiplicar este P de arriba por 2, bueno, para ser más exacto, por menos 2, para que quede igual que con el P de abajo, pero con signo opuesto. O podríamos hacer lo siguiente, para que este P que está acá abajo sea igual con el que está arriba, pero con signo opuesto, podríamos multiplicar toda la ecuación de acá abajo por un medio. Entonces ahí tendríamos, bueno, por menos un medio. Y aquí tendríamos entonces, aquí un menos P y arriba un P. Cualquiera de las dos opciones estaría bien. ¿Ya? Lo mismo podríamos hacer con la V. Pero para efectos más simples, lo que vamos a hacer es multiplicar toda la primera ecuación por un menos 2. Si multiplicamos toda la primera ecuación por un menos 2, obtendríamos lo siguiente. Menos 2P menos 2V igual a, y ahora tendríamos que multiplicar por menos 2, ese 132. Y en este caso es menos 264. Recuerden que la segunda ecuación no le hicimos nada, así que simplemente la dejamos igual que como está. 4V igual a 402. Entonces, fíjense que al multiplicar por menos 2 la primera ecuación, los coeficientes numéricos de P quedan iguales pero con signo opuesto, quedan opuestos. Entonces lo que podríamos hacer ahora es sumar la primera ecuación con la segunda ecuación. Y no estaríamos haciendo nada malo, porque acuérdense que si esta expresión yo se la sumo a esta expresión, debería ser lo mismo, porque aquí hay un signo igual, que esta expresión sumada con esa expresión. Entonces no estaríamos incurriendo en algo extraño, simplemente estaríamos sumando dos ecuaciones. Seguiría estando con la misma expresión. Entonces al momento de sumar, nos damos cuenta de que estas dos expresiones se cancelan y al momento de sumar menos 2V con 4V me daría 2V. Y al momento de restar 264 con 402 me da 138. Luego, como queremos despejar V, deberíamos dividir por 2 en ambos lados de la ecuación. Y finalmente V va a ser igual a la mitad de 138, que sería 69. Entonces ya tendríamos la cantidad o el valor de V. Recuerden que V en un origen, como nosotros lo definimos, fue la cantidad de vacas que nosotros tenemos. Entonces ya sabemos que tenemos 69 vacas. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahora para obtener el valor de P? Simple, ¿ya? Lo único que deberíamos hacer es reemplazar este valor de V en cualquiera de las dos ecuaciones originales que nosotros teníamos. Incluso sirve en cualquiera de estas también. Entonces, el caso más simple es tomar la primera ecuación, esta. ¿Por qué? Porque tiene valores más chicos, solo por eso. Si ustedes reemplazan este 69 en cualquiera de estas dos ecuaciones, debería darles el mismo resultado para P. Entonces ahí depende de cada uno, ya depende de cuál es que ustedes quieran utilizar. Pueden utilizar el más fácil, que es este, o el más complicado, que es ese. Si lo aplican bien y no se equivocan en ninguna cuenta, debería darles el mismo resultado. Entonces aquí nosotros tenemos nosotros sabemos que P más V. Primero, voy a escribir aquí que vamos a reemplazar nuestro valor de V, que es igual a 69, en la ecuación 1. Y la ecuación 1 es simplemente P más V igual a 132. ¿Ya? Entonces nos quedaría así la expresión. P más V, ¿cierto? Pero V para nosotros vale 69. Entonces lo vamos a reemplazar. P más 69 igual a 132.
Luego, simplemente para obtener nuestro valor de P, ese 69 lo restamos. Y P finalmente sería igual a 132 menos 69. Y esa diferencia es de 63. Entonces ya tendríamos listo nuestro ejercicio. Pero nos estaría faltando simplemente la respuesta al resultado. Por lo tanto, nuestra respuesta final va a ser que hay 63 patos, porque recuerden que la P correspondía a la cantidad de patos, y además tenemos 69 vacas. Bien, y entonces eso sería nuestra respuesta final. ¿Bien? Entonces lo más importante de estos ejercicios es plantearlos de forma correcta. ¿Ya? Plantear de forma correcta y de forma secuenciada. Primero, analizar el problema, identificar los datos. Luego de identificar los datos, tenemos que elaborar un plan que, al parecer, como tenemos dos incógnitas, lo más probable, y además en la materia que estamos viendo, sería un sistema de ecuaciones. Planteamos el sistema de ecuaciones, luego luego de ver la situación, tenemos que elaborar un plan que es ver cómo vamos a resolver este sistema de ecuaciones, que en este caso vamos a usar el método de reducción, pero podríamos usar perfectamente el método de igualación o el de sustitución. Bien, y luego desarrollamos la expresión, llevamos a cabo nuestro plan, para finalmente tener los resultados y comunicar nuestra respuesta, que en este caso sería que tenemos 63 patos y 69 vacas. Bien, los otros ejercicios son bastante similares. ¿Ya? Nosotros acá tenemos otro ejercicio, yo creo que lo vamos a desarrollar también. Entonces vamos a desarrollar ahora este ejercicio que sería ese. Entonces lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es borrar esto. Y ahora vamos a trabajar con el segundo ejercicio. Recuerden que este primer problema tiene 3 ejercicios. ¿Ya? Vamos ahora a trabajar con este. Dice que se necesitan 200 kilos al día para alimentar a las gallinas y a los gallos. Se tiene un gallo por cada 6 gallinas y se sabe que una gallina come una media de 500 gramos, el doble de un gallo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuestras variables. Vamos a definir primero nuestra variable I, que va a ser, en este caso, número de gallos. Número de gallos. Y también vamos a definir la variable X como el número de gallinas. Además dice acá que, que hay un gallo por cada 6 gallinas. Entonces, como aquí me dice que hay un gallo por cada 6 gallinas, lo que vamos a plantear es lo siguiente. Voy a escribir esa frase para que quede mucho más explícita. Vamos a poner aquí que hay un gallo por cada 6 gallinas. Simplemente fue la frase que está planteada aquí. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que en este caso, como gallos corresponde a I, entonces nosotros podríamos decir que la cantidad de gallinas X es lo mismo que 6 veces la cantidad del gallo. O viceversa. Podríamos decir que, si este 6 lo dividimos, podríamos decir que tenemos un gallo por cada 6 gallinas. Es la misma expresión. De hecho, esta ecuación que está aquí y esta ecuación que está acá arribita es la misma. Simplemente que nos conviene más plantearla así porque tiene números enteros. Esta expresión tiene fracciones, pero básicamente es la misma ecuación. Entonces vamos a borrar esto. Me pasé. Entonces vamos a trabajar con esa ecuación. Luego me dan otra frase que dice una gallina come 0,5 kilogramos y un gallo come 0,25. Vamos a escribir una gallina
una gallina come 0,5 kilogramos y un gallo 0,25 kilogramos. Punto. Además me dicen que en total consumen 200 kilogramos al día. Por lo tanto, ¿cómo quedaría planteada toda esta frase de forma de ecuación? Entonces lo que podríamos plantear es simplemente, como cada gallina come 0,5 kilos, entonces podríamos poner 0,5 kilos por cada cantidad de gallinas, por cada una de las gallinas. Y además, cada gallo come 0,25 kilogramos por cada gallo, por I. Y eso en total, al día, deberían consumir entre ambos 200 kilos. Entonces aquí tendríamos nuestra segunda ecuación. Tal como el otro ejercicio, nosotros acá estamos en presencia de un sistema de ecuaciones porque tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Por lo tanto, nuestro sistema sería x igual a 6y para la primera ecuación y 0,5x más 0,25y igual a 200 para la segunda ecuación. Y aquí tenemos que analizar tenemos que pensar en el plan para poder resolver este sistema de ecuaciones. A ver, para que no sea monótono y para no usar el mismo método anterior, porque lo podríamos usar perfectamente, lo que vamos a usar aquí es el método de sustitución. O sea, vamos a usar el método de sustitución. Vamos a sustituir. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a plantear sería lo siguiente. Nosotros tenemos esta ecuación que está acá, tenemos esta ecuación y esta, y el método de sustitución consiste en lo siguiente, consiste en despejar una variable en cualquiera de las dos ecuaciones y reemplazarla en la otra. Si nos fijamos, si usamos este método es bien simple, porque el x ya está despejada en la primera ecuación. Ya sabemos que x equivale a 6y. Entonces, nos conviene reemplazar este valor de x en la segunda ecuación. Recuerden que aquí está nuestra x. Entonces, este 6y, que es lo mismo que x, lo vamos a reemplazar por el x que está acá. Y si reemplazamos este 6y por el x en esta parte, la segunda ecuación nos quedaría simplemente como una ecuación de primer grado, con una incógnita. Y ahí podríamos resolver el valor de y fácilmente. Entonces, al momento de usar el método de sustitución, lo que vamos a decir es lo siguiente. Nosotros tenemos la segunda ecuación, que sería 0,5x más 0,25y igual a 200, pero sabemos también que x es igual a 6y. Por lo tanto, nuestro valor de x que está aquí, lo vamos a reemplazar por el valor por 6y. Entonces sería 0,5 por 6y más 0,25y igual a 200. Lo que podríamos hacer ahora es simplemente multiplicar este 6i con ese 0,5 y el resultado sería de 3i. Entonces tendríamos 3i más 0,25i igual a 200. Y aquí nos convendría sumar ese 3 con ese 0,25, que sería 3,25i. Recuerden que podemos sumar porque son términos semejantes. Y luego ese 3,25 deberíamos dividirlo para poder despejar y. Entonces, y sería igual a 200 dividido por 3,25. Bueno, esa división vale aproximadamente 61,5. Bueno, lamentablemente nosotros estamos trabajando con, bueno, y recuerden que y valía cantidad de gallos. Bueno, nosotros no podemos tener 61,5 gallos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, porque claramente los gallos tienen que ser un valor entero, lo que vamos a hacer es aproximarlo a un valor entero. En este caso lo vamos a dejar como 61, aunque se podría también aproximar como 62, pero lo vamos a tomar como 61, ¿ya?
como 61. Entonces vamos a decir que tenemos 61 gallos aproximadamente. Recuerden que es mejor aproximar la cantidad de gallos por lo bajo, ¿ya? No por lo alto. ¿Por qué? Porque recuerden que por cada 6 gallinas tenemos un gallo, entonces si consideramos otro gallo más, deberíamos tener 6 gallinas más, entonces es mejor tener menos gallos y que sobre las gallinas. Bien, entonces aquí tendríamos ese valor y lo que tendríamos que hacer ahora es obtener el valor de x. ¿Y cómo obtenemos el valor de x? Simple, como ya tenemos el valor de y, reemplazamos este valor de y en cualquiera de estas dos ecuaciones originales para obtener el valor de x. Nos conviene mucho más reemplazar este valor de y en la primera ecuación porque es mucho más simple. De hecho, ix es igual a 6 por y. Simplemente tendríamos que multiplicar este 61 por 6 y tendríamos la respuesta. Entonces nosotros sabemos que x es igual a 6y. Esa sería la primera ecuación. Y ahora entonces simplemente deberíamos multiplicar 6 por 61 y ahí tendríamos entonces, recuerden que 61 corresponde a y. Aquí está el resultado. Y ahora multiplicamos 6 por 61 y obtendríamos nuestro valor. Sería 366 cantidad de gallinas. Bien, entonces ahora, como ya tenemos nuestros resultados, la idea es comunicarlos. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, además recuerden que los resultados, lo más probable es que fuesen aproximados ya, porque aproximadamente las gallinas consumen 500 gramos de alimento y los gallos consumen 250 gramos, pero es el aproximado, entonces por eso aquí nos dio este valor aproximado, ¿ya? Son pequeños detalles. Entonces lo que vamos a anotar aquí es que aproximadamente, como respuesta, 2 puntos, vamos a decir que aproximadamente tenemos 2 puntos. Y vamos a decir que tenemos 61 gallos y además deberíamos tener 366 gallinas. Aproximadamente. Aproximadamente. Ese sería entonces el resultado o todo el desarrollo de este segundo ejercicio que forma parte entonces del primer problema que hemos visto hasta ahora. Y el tercer ejercicio lo vamos a dejar planteado simplemente, ¿ya? La idea es que ustedes lo trabajen. Se trabaja casi de la misma forma. Casi de la misma forma. Lo que podríamos hacer, eso sí, para que no les cueste tanto, es dejarlo planteado por último. Sí. No, mejor no, porque quiero primero trabajar, quiero más que nada trabajar con este ejercicio que lo encuentro mucho más interesante. Ya, este ejercicio entonces va a quedar planteado para que ustedes lo desarrollen, ya se va a trabajar de una forma bastante similar a los otros dos, pero lo que me interesa más es este ejercicio que está aquí. Entonces dice, una fuerza de mínima magnitud P se le aplica a un bloque de 300 libras que está sobre un plano inclinado para impedir que se rebalse hacia abajo, o que se resbale, perdón, hacia abajo. Si el coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie es de 0,4, entonces la magnitud de la fuerza de fricción es de 0,4 n, donde n es la magnitud de la fuerza normal ejercida por el bloque por el plano. Puesto que el sistema está en equilibrio, los componentes horizontales y verticales de las fuerzas deben ser cero. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta acá que las fuerzas que están en juego en este dibujo deberían entonces estar en perfecto equilibrio. Por lo tanto, la suma de todas estas fuerzas debería ser cero. Lo bueno de este ejercicio es que ya nos plantean el sistema de ecuaciones y la pregunta es, resuelve el sistema para n y para p. Entonces ya tenemos una cierta ventaja en este ejercicio, porque ya tendríamos a grandes rasgos ya tenemos ya la comprensión del ejercicio. Lo bueno es que ya nos están dando nuestro sistema de ecuaciones. Entonces nos aliviana un poquito el trabajo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es
Primero, nosotros aquí estamos trabajando con algunos valores de seno y coseno. Bueno, nosotros anteriormente deberíamos saber o usando, mejor dicho, vamos a escribir aquí. Bien, vamos a usar entonces lo siguiente. Seno de 30 grados. Ya, nosotros sabemos que el seno de 30 grados es equivalente al coseno de 60 grados. ¿Ya? Y ambos valen un medio. Y además, nosotros también conocemos que el seno de 60 grados es equivalente al coseno de 30 grados. Y ambos valen raíz de 3 medios. ¿Ya? Entonces, este sistema de ecuaciones que nosotros teníamos en un principio, ¿ya?, va a quedar un poco más simplificado. ¿Y cómo quedaría entonces? Esta primera parte es P por coseno de 30. Lo que podríamos hacer es plantearlo. Plantear entonces este coseno de 30, y nosotros sabemos que el coseno de 30 es raíz de 3 medio. Entonces simplemente lo podríamos reemplazar. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos raíz de 3 medios, que corresponde al coseno de 30, P, más 0,4 n por coseno de 30, y el coseno de 30 a su vez también vale raíz de 3 medios, menos n por coseno de 60, que coseno de 60 es 1 medio, y eso sería igual a 0. Si ustedes se fijan aquí en toda esta primera ecuación, porque esta es simplemente la simplificación de la primera ecuación, tendríamos esta expresión. Como todas las expresiones que están aquí están divididas por 2, lo que podríamos hacer es multiplicar por 2. Y en la parte derecha simplemente, bueno, tenemos que multiplicar toda esta ecuación por 2 y nos quedaría un poco más simplificada. Nos quedaría raíz de 3p, raíz de 3 por p, más. Y aquí podríamos unir estas dos expresiones y factorizarlas inmediatamente. Se nos podría quedar así. 0,4 raíz de 3 menos 1 por n igual a 0. Y igual a 0 porque al multiplicar 2 por 0 me sigue dando 0. Lo que vamos a hacer entonces ahora es trabajar con la segunda ecuación y vamos a hacer lo mismo. Aquí en la segunda ecuación nosotros tenemos p por seno de 30, pero nosotros ya sabemos que el seno de 30 es un medio. Entonces al momento de reemplazarlo nos quedaría así. Nos quedaría como 1 medio por p más 0,4 por n por el seno de 30, y el seno de 30 también es un medio, más n por coseno de 60, el coseno de 60 también vale un medio, más, esperemos un poquito, y así vamos bien, y esto sería menos 30, menos 300, y eso es igual a 0. Entonces lo único que hice fue plantear el seno de 30 como un medio, el seno de 30 de aquí también por un medio, y el coseno de 60 por un medio. Acuérdense que seno de 30, coseno de 60 valen un medio, y aquí quedaría otro menos 300. Bien, aquí podríamos hacer algo bastante similar, ¿ya? Podríamos tomar esto, que está aquí, y lo podríamos dejar en el lado opuesto, y además multiplicar por 2 toda la segunda ecuación. Miento. Aquí esto era igual a 0. Aquí está. Entonces ahora vamos a multiplicar por 2 toda esta ecuación y nos quedaría de la siguiente forma. P más, aquí nosotros tendríamos 0,4n más un n, o sea, sería 1,4n igual a 600. Bueno, ahí me salté un par de pasos. ¿Ya? Entonces ahí me salté un par de pasos. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Simplemente lo que hicimos fue reemplazar los valores de seno y coseno, ¿ya?, aquí, acá y acá, y aquí este menos 300 lo sumé, ¿ya? Simplemente despejé esta ecuación, sumé 300 aquí, pero como multiplicamos por 2 toda esta ecuación, entonces ahí me salté esos dos pasos. Simplemente quedaría como igual a 600.
Bueno, ahí yo desconozco cómo se los pedirá su profesor en su clase. Si su profesor le pide todos los pasos, ustedes tienen que anotar todos los pasos por obligación. Si no se los pide, o si no es tan riguroso, ahí ustedes tienen que analizar lo que les diga su profesor. Entonces ya tendríamos nuestro sistema de ecuaciones un poco más simplificado. Entonces, hasta el momento nuestro sistema sería raíz de 3, p más 0,4 raíz de 3 menos 1, n, igual a 0. Y la segunda ecuación sería p más 1,4 n igual a 600. Entonces ahora lo que habría que hacer es desarrollar este sistema. Bueno, una forma de poder desarrollar este sistema, que hay muchas, recuerden que hay varias, podría ser, bueno, ahí depende de si es que el profesor le pide resolver en algún método en específico, o lo otro, simplemente podrían usar el método que ustedes quieran. Y aquí yo voy a usar el método de... ¿Cuál podría ser? Podríamos aquí usar el método de sustitución. El de sustitución. O sea, vamos a usar el método de sustitución. Entonces el método de sustitución consistiría entonces en despejar una variable y reemplazarla en la otra. Lo que vamos a hacer acá es despejar la variable p de la segunda. Si despejamos p en la segunda, despejamos p en la ecuación 2, ya pensando que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, nos quedaría de la siguiente forma. Sería p igual a 600 menos 1,4 n. Luego, como ya tenemos nuestro p despejado, reemplazamos este valor de p en la primera ecuación. Siempre es en la opuesta. Entonces, como ya sabemos que nuestro p vale 600 menos 1,4 n, entonces deberíamos reemplazar este valor de p por ese que está ahí. Entonces reemplazamos, vamos a poner aquí, reemplazamos p en la ecuación 1. Entonces nos quedaría como raíz de 3 por 600 menos 1,4 n más, paréntesis, 0,4 raíz de 3 menos 1n igual a 0. ¿Bien? Nos quedaríamos con esa expresión. Entonces ahora lo que podríamos hacer es multiplicar este raíz de 3 por el 600 y ese raíz de 3 por el c menos 1,4. Multiplicar término a término. O sea, nos quedaría 600 raíz de 3 menos 1,4 raíz de 3n más, paréntesis, 0,4 raíz de 3 menos 1 por n igual a 0. ¿Por qué no multiplico esta n por cada término? Porque la idea es despejar n. Entonces, como queremos despejar n, la idea es que todos los términos que tengan n, tanto s como s, despejarlos. ¿Ya? Entonces, para poder despejar estos términos, nos convendría tomar este término y este término, ¿ya? Y despejarlos en el lado derecho. ¿Ya? Como aquí estamos restando n, la idea es sumar n en ambos lados, y como esta presión también se está sumando, la podríamos restar en ambos lados. Eso al final se traduciría, y ojo chiquillos, depende de su profesor o profesora, si les piden todos estos pasos, la idea es que ustedes anoten todos estos pasos, ya, pero yo como estoy explicando, la idea es no hacerlos todos, porque si no, no me varían mucho. Entonces nos quedaríamos con esto, 1,4 raíz de 3n menos, paréntesis, 0,4 raíz de 3 menos 1 por n. Entonces la idea es que estos dos términos que están en el lado derecho, ambos tienen n, entonces la idea es factorizar por ese n justamente. Por eso yo no multipliqué ese n por ese y no multipliqué el n por cada término que estaba dentro, porque la idea era después factorizarlo. Entonces no estaríamos dando vueltas en la misma expresión. Entonces nos quedaría lo siguiente, sería 600 raíz de 3 igual a n factor de 1,4 raíz de 3 menos, paréntesis, 0,4 raíz de 3 menos 1. Ahora, esta expresión que está multiplicando nuestra n,
deberíamos despejar n, entonces, como está multiplicando toda esta expresión, que es un número, recuerden, habría que dividirla en ambos lados. Entonces nos quedaría 600 raíz de 3 dividido por 1,4 raíz de 3 menos, paréntesis, 0,4 raíz de 3 menos 1. Entonces ahora vamos a desarrollar esa división. Sería 600 raíz de 3 dividido por, y ahí la idea es que ustedes usen calculadora, 1,4 raíz de 3 menos, paréntesis, 0,4. Tienen que tener mucho cuidado con los paréntesis. Ya, chiquillos, cierra paréntesis, cierra paréntesis. El resultado sería aproximadamente 380,38 aproximadamente, entonces, para nuestro valor de la normal. Y ahora lo que deberíamos hacer para obtener el valor de P es reemplazar este valor de n en cualquiera de las dos ecuaciones originales. Nos conviene más reemplazarla en la segunda porque tiene valores más simples. Entonces, al reemplazarla, nos quedaría entonces que P, ya por temas de espacio, porque ya se me acabó la hoja, vamos a decir entonces que P más 1,4 380,38 es igual a 600. Y finalmente P, al resolver esa ecuación, sería 600 menos 1,4, esto lo estoy notando en la calculadora, por 380,38. Ya, entonces aproximadamente P valdría 168,27 aproximadamente. Bien, entonces al momento de comunicar nuestra respuesta, ¿ya? Y recordando que P era la fuerza, ¿ya? Entonces vamos a decir entonces que como respuesta la fuerza mínima entre paréntesis P debería ser de 168,27, bueno, aproximadamente, chiquillo, ya, como 27 newton aproximadamente, y la normal de 380,38 newton aproximadamente. Y ahí estaría entonces nuestro otro ejercicio resuelto. Bien, chiquillos, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Un gusto, que les vaya súper bien y nos estamos viendo.